Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, miembro de la luz del mundo. ¿Cómo aboga Nazón Joaquín García por ti ante el Padre Celestial? Porque tu doctrina dice que tú no puedes ir a Dios sino a través de Nazón. Tú no puedes ser salvo por medio de la fe en Jesucristo sino a través de Nazón. Tú no puedes ir a Cristo sino a través de Nazón. Tú no te puedes reconciliar con Dios si no es a través de Nazón. Es muy grave lo que te han enseñado porque literalmente te han engañado, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para los que no han seguido esta serie de videos, voy a citar de nuevo, aunque parezca redundante, el libro Los Hechos de Aarón Joaquín García, página 134, solo por esta vez, donde ellos declaran lo siguiente: será el gozo de toda la tierra, se refiere a la hermosa provincia, porque aquí acudirán débiles y poderosos, sabios e ignorantes, todos a encontrarse con la paz y la esperanza espiritual que solo proviene de Dios, de su Hijo Jesucristo y de un apóstol, que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Definitivamente está declarada la blasfemia de tomar el lugar que solo a Jesucristo pertenece. Y en el video pasado yo hacía la pregunta: todo sacerdote, dice la Biblia, tenía algo que ofrecer, ofrecían sangre de toros, mas estando ya presente Jesucristo, penetra los cielos y ofrece su propia sangre. Por eso es mediador. La pregunta del anterior video: ¿qué ofrece Nazón Joaquín García al Padre en calidad de mediador? No dejo de sorprenderme las preguntas ingenuas de la gente de la luz del mundo, por ejemplo, Dani BG, que siempre me ha seguido en estos videos. Y cuando yo pregunto, ¿qué ofrece Nazón al Padre para hacer la mediación de nuestros pecados? Me responde Dani: ¿y qué ofreces tú como pastor? Dani, yo no me pongo como mediador. Y la pregunta es, no es qué ofrece aquel pastor o qué ofrece Nazón como maestro o qué ofrecía Sami, no. Puesto que él se dice mediador entre Dios y los hombres, tiene que ofrecerle algo a Dios. Así que parece que no estás entendiendo lo que estoy planteando. Uno, abre tus oídos, Dani, escucha por favor. Uno, Nazón Joaquín García dice que es mediador entre Dios y los hombres. Él es el, el, el que intercede por nosotros. Nosotros no podemos llegar a Dios sino a través de Nazón, ¿me entiendes? Entonces, él tiene que ofrecerle algo a Dios. La Biblia dice que Jesucristo, en calidad de mediador, ofrece su sangre. ¿Qué ofrece Nazón? La respuesta es muy sencilla: no puede ofrecer nada. No puede ofrecer sangre de toros, mucho menos puede ofrecer su propia sangre, que es la sangre de un pecador. Sencillo, la respuesta es: Nazón es un impostor. Él no es el mediador entre Dios y los hombres, como dice este libro. Ahora la siguiente pregunta, y espero que no la malinterpretes, Dani, escucha por favor lo que se está hablando aquí, es: ¿cómo aboga Nazón, cómo intercede Nazón ante el Padre Celestial por ti? Tú que has puesto tu confianza en Nazón como mediador. Yo leo en la primera de Pedro, capítulo 2, 1 y 2. Dice un auténtico apóstol de Jesucristo llamado Juan. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, dice el apóstol, sino también por los de todo el mundo. Número 1. De nuevo en este pasaje el problema es el pecado. Los hombres hemos pecado delante de Dios y también los apóstoles. Y el Padre es el juez de todos nosotros y tenemos el problema del pecado delante de Él. Y el apóstol dice, hijitos, les he escrito estas cosas para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado tenemos un abogado, que literalmente un abogado es otra vez un intercesor, un mediador, alguien que va a hablar a favor de ti, alguien que va a interceder por ti, eso es un abogado, y no es Juan. Juan nunca dice, pues como Cristo ya se fue, me dejó a mí, y ahora yo soy el abogado, yo soy el mediador. No, no lo dijo ni Pedro, no lo dijo ni Juan, no lo dijo ni Jacobo, ni Pablo, sino dice que Juan se reconoce como necesitando de este abogado. Si alguno hubiere pecado, por supuesto ante el Padre, abogado tenemos. Juan también tiene un abogado y se llama Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De nuevo otra vez está señalando el trabajo de mediación por el pecado, que es lo mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es exactamente lo mismo, pero aquí se incluye no solo los pecados pasados, sino las faltas de pecado que pudiésemos tener si alguno hubiere. Tenemos un abogado ante el Padre. Por eso dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y evidentemente el abogado que intercede por nosotros debe estar libre de delito. Por eso dice a Jesucristo el justo. Imagínate tú que Nazón es acusado de ciertos delitos y se contrata a un abogado que tenga orden de aprehensión. Evidentemente el abogado, para poder defender al penitente o al indiciado, tiene que estar libre él de delito. No tiene que estar en violación él de la ley para poder ejercer. El abogado aquí literalmente es un intercesor. El abogado penalista, cuando tú contratas un abogado penalista porque alguien te acusó, número uno, el abogado te va a representar, toma nota de esto, él te va a representar ante el juez. Número dos, él va a hablar por ti ante el juez. ¿Por qué necesitas un abogado? Bueno, en primer lugar necesitas un abogado porque el abogado conoce los términos legales mejor que tú. El abogado conoce la ley, el abogado conoce la mentalidad y los parámetros del juez, el abogado tiene experiencia en los casos, de tal manera que aunque tú pudieras hablar por ti mismo, no es recomendable que hables por ti mismo porque todo lo que tú hables puede ser usado en tu contra. Entonces, más te vale contratar un abogado que hable los términos correctos, que no cometa los errores que tú pudieras cometer, y para que hable lo mejor que pueda y te defienda ante el juez. Te voy a poner un ejemplo literal que no les va a gustar a la gente de la luz del mundo. Analicemos el papel del abogado Dimitri Gorin. Mira cómo intercede ante el juez Francis Bennett cuando recién es arrestado Nazón Joaquín García. Pon mucha atención,
Pero que te quede claro, miembro de la luz del mundo, Dimitri Gorin en ese momento está representando a Nazón. Por eso dice, estoy hablando por mi defendido, soy su representante. En otras palabras, lo que dice Dimitri Gorin en ese momento es lo que está diciendo Nazón. Nazón, al contratarlo, le da autoridad, y cuando Dimitri Gorin habla, Nazón lo autorizó. Nazón estuvo de acuerdo. Literalmente habla ante el juez por él. A ver, mira lo que pasó cuando lo arrestaron y cómo intercedió ante el juez Francis Bennett Dimitri Gorin. Ya nos vamos con otras cosas. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, fue presentado hoy ante la Corte Superior de Los Ángeles, donde escuchó las acusaciones en su contra, gravísimas por cierto, presuntos delitos relacionados con abuso sexual y pornografía infantil. El juez le fijó una fianza de $50 millones. Mientras, aquí en México, los voceros de la iglesia o de esta iglesia confiaron en la inocencia de su líder espiritual. La información de Elizabeth Mávil y de Saraí Méndez. Con la mirada baja y sin afeitar, Nazón Joaquín García fue presentado esta mañana ante un juez de California para responder por las acusaciones de pornografía infantil, actos lascivos con menores, tráfico de menores y violación. Fíjate que el comentarista dice, con la mirada baja se nota a un Nazón Joaquín García muy avergonzado. Muy avergonzado, está cabizbajo, porque él sabe que todo el mundo en ese momento, se están dando cuenta que lo acusaron de delitos y que la fiscalía consideró que era factible de ser llevado a juicio, no lo agarraron por chismes. Entonces él necesitó un abogado ante la Suprema Corte de Justicia del Condado de California, y este señor se llama Dimitri Gorin. Ahí lo tienen, escuchen exactamente cómo aboga por él. Dice, te voy a acercar aquí para que veas la traducción. Aquí tenemos en acción al abogado tenemos para con el padre. Dice Dimitri Gorin. Y violación. Y estas personas ni siquiera son niños. ¿Cuáles personas? Las que Dimitri miró en los videos. Hay gente de la luz del mundo que todavía dice, no hay pruebas, no existen los videos. Si existen, Xochitl los metió. En caso de que existieran. Fíjese las contradicciones. Pero no existen. No, pero aquí el abogado dice, mire señor juez Francis Bennett, estas personas ni siquiera son niños, porque él miró los videos y está describiendo lo que miró y está tratando de hacer la mejor defensa que él puede ante el juez. Ni siquiera son niños, dice, por debajo de menores, por debajo de 14 años de edad. Él calcula, son menores, pero no son niños por debajo, dice. Porque lo que está haciendo aquí Dimitri Gorin, recién arrestado en Nazón, es no que lo suelten, no está peleando que lo suelten, que lo absuelvan, está peleando la fianza. Está diciendo, mire, la acusación, pues sí, ahí están estos niños, pero no son niños menores de 14 años. Así que creo que mi defendido puede alcanzar fianza. Mire, dice la hermana Virginia, no necesitamos ver los videos, basta el testimonio de los peritos policiales que bajo juramento describieron su contenido. ¡Claro! Y el abogado también los miró, por eso dice, no son niños menores de 14. Dice, estamos hablando de edades entre 14 y 17. Le está diciendo literalmente al juez
Por supuesto que le está diciendo porque él miró los videos. Estamos hablando del representante de Naasón. Y le dice, pues sí, son menores, pero no por debajo de 14, es decir, no son tan niños, ¿verdad? Fíjense el argumento. Y luego dice aquí, déjenme ver, a ver, dice cargos de estupro, sin amarrarlas, sin armas. El abogado de Naasón, evidentemente Naasón le dio la autoridad para que hable por él, porque le confió a Dimitri Gorin que él lo va a defender mucho mejor que lo haría el propio Naasón. Y el argumento de Dimitri es, pues sí, sí hay unos niños aquí, pero no son menores de 14. Esto es un cargo de estupro, no es violación. No, ¿por qué? Porque no amarró a las niñas y no las amagó con armas. A ver, don Carlos, vamos a hacer que don Carlos nos lea la diferencia entre violación y estupro. ¿Qué es estupro, don Carlos? Ilústranos para todos los que nos están oyendo aquí. A ver, despacito, don Carlos, defínelo, por favor. Estupro. Si atendemos a su etimología, podríamos decir que el estupro es un engaño sexual. Por lo tanto, quien comete este delito es una persona adulta que manipula a un menor para mantener relaciones sexuales. Para que el estupro se considere delito, es necesario que la persona sea adulta y que su víctima sea un menor de edad. Este vocablo viene del latín stuprumi, a su vez, del griego estrope, que significa engaño o estafa. En su sentido legal, se trata de una figura jurídica que se aplica a un tipo de delito sexual. El estupro consiste básicamente en mantener un contacto sexual con una persona que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad y recurriendo para ello a algún engaño o a una cierta manipulación psicológica del menor. Si atendemos a su etimología, podríamos decir que el estupro es un engaño sexual. Por lo tanto, quien comete este delito es una persona adulta que manipula a un menor para mantener relaciones sexuales. Para que el estupro se considere delito es necesario que la persona sea adulta y que su víctima sea un menor de edad. En la mayoría de casos, esta acción va acompañada de un aprovechamiento por parte del adulto, quien abusa sexualmente del menor utilizando la inmadurez de este. Violación y estupro ambos son delitos sexuales, pero son acciones que legalmente tienen una valoración distinta. La violación está generalmente relacionada con el uso de la violencia y en el estupro no siempre hay una situación de violencia física, pues el menor de edad consiente mantener relaciones íntimas al haber sido engañado. A pesar de las diferencias legales entre ambos conceptos, en los dos casos hay un abuso sexual evidente. Bueno, ahí tenemos la definición entre estupro y violación. El estupro es cuando un adulto engaña a un menor diciéndole yo soy el varón de Dios, yo soy intocable, yo puedo tener sexo con los niños, David tenía muchas mujeres y todos los argumentos bíblicos que usó este señor según las víctimas. Y el niño se lo cree por la estatura espiritual de la persona. Puede ser su tío que lo está engañando, puede ser un religioso por su investidura religiosa. Eso es un estupro. No le pone una pistola, no lo amarra, es lo que está diciendo Dimitri. Es un engaño sexual a un menor. La violación ya sería, lo amarró, le puso una daga aquí para violar al menor. Entonces lo que está queriendo conseguir en este caso Dimitri, y esto no lo estoy inventando yo, lo está viendo usted en pantalla, por favor. Usted no puede decir, no, pues Dimitri se inventó eso. No, Naasón le autorizó para que lo defienda y está de acuerdo. Pero lo que están haciendo aquí, después del arresto, es diciéndole al juez, es estupro, señor juez, no es violación, no las forzó. Qué defensa tan tremenda, ¿no? A ver, léalo de nuevo. Con menores, tráfico de menores y violación.
Dice, estas personas ni siquiera son niños, menores por debajo de 14 años de edad. Estamos hablando de edades entre 14 y 17, cargos de estupro, sin amarrarlas, sin armas. Y luego dice, 50 millones de dólares es irracional, o sea, bájale a la fianza, Francis Bennett, juez. Pues si no las amagó con pistolas, creo que imponerlos viola sus derechos constitucionales. De acuerdo con la acusación distribuida por la Fiscalía del Estado de California, Nazón Joaquín García y 3 mujeres identificadas como Alondra Margarita Ocampo, presentada también en la corte, Azalea Rangel Meléndez y Susana Medina Oaxaca, habrían participado en delitos sexuales presuntamente cometidos contra al menos 4 mujeres menores de edad. Bueno, y ya conocemos la historia, no consiguió Dimitri Gorin bajar la fianza, pero habló en nombre de su defendido. Después vienen otros abogados y dicen, no fue violación con la Jane Doe 4, ellos tenían un amaciato, estaban de acuerdo en tener relaciones sexuales. Volvieron a hablar en nombre de Nazón ante un juez de la Corte Suprema de Justicia. Eso solamente para ejemplificar lo que yo te estoy diciendo, porque independientemente de que Nazón esté acusado de delitos bajos y su juicio esté en proceso, vuelvo a hacer la pregunta. ¿De qué manera Nazón Joaquín García aboga por ti al Padre Celestial? Aquí dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre, y no es Nazón, es Jesucristo, no era Sami, era Jesucristo. Y Juan se pone también como necesitando de este abogado. Él es la propiciación por nuestros pecados, se refiere a Jesucristo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es muy delicado que la Iglesia de la Luz del Mundo diga que Nazón es el mediador entre Dios y los hombres, pero 1 Timoteo 2:5 y 1 de Juan 2:1 al 2 se refiere exactamente a lo mismo, al problema del pecado ante el Padre Celestial, y en los dos textos te está diciendo que tanto aquel mediador como este abogado es la misma persona, y se refiere a la propiciación de nuestros pecados, a quedar perdonados ante el Padre. La falsa doctrina de la luz del mundo le dice a la gente que tienen que hacer oraciones de reconciliación, pero que al final no les vale, sino que tienen que ir a validarlas allá, a la gran oración de la hermosa provincia. Pero ahora, allá en la hermosa provincia, el texto no dice, abogado tenemos en la hermosa provincia para con el Padre, sino que en su tiempo Samuel, que ya se habían inventado esta doctrina que eran los abogados o los intercesores por tus pecados, y yo te voy a perdonar. Acabo de escuchar, hace ratito estaba escuchando el video de este señor Vitorín, donde dice, tú te enemistas con el Padre hasta que viene la oración del justo, y se refiere a su apóstol, ¿no?, de cartón, que lo va a reconciliar con el Padre a él por una oración entre lloriqueos en la Santa Cena. Pero oh sorpresa, ahora que Nazón está encerrado, quién sabe quién partiría el pan, violando la doctrina. Y no es una oración, hermana Virginia, no es una oración la que te reconcilia, es Jesucristo el que aboga por nosotros, porque Él se entregó por nuestros pecados, Él intercede por nosotros. A ver, no sé si en sala esté el hermano Chuyo Blasto, desconozco si están con nosotros porque les hablé y no contestaron. ¿Están alguien por ahí? Mientras aquí saludamos a todos los que están con nosotros en el canal, Por acá estamos a la orden, mi hermano. Llegué desde el inicio del video.
Nada más que no le pude contestar antes. Bueno, mi hermano, mire, es importante acotar lo que usted decía bíblicamente. Eh, Todos los apóstoles hablaron y escribieron los evangelios, vaya, incluso Pablo como apóstol a los gentiles, habló posmuerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y habló como que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Incluso hablan de que Él es el sacerdote para siempre, según una orden de Melquisedec. ¿Por qué hablo esto? Porque usted sabe que hay, por parte de defensores férreos en la San Joaquín, personas que dicen que Jesucristo y su ministerio, por así decirlo, fue válido mientras estuvo aquí en la tierra, pero una vez que se fue él, son necesarios los apóstoles. Por eso viene esta tremenda herejía, porque la gente lee los evangelios, pero no los capta, no está leyendo el resto de su Biblia, no está haciendo una correcta hermenéutica entre libro y libro. Porque de hacerlo así, reconocería que el sacrificio de Jesucristo es de entonces y para siempre. Y que no necesitamos ningún otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo mismo. Entonces, mi hermano, pues este es mi comentario. Y respecto al otro, el estupro, pues bueno, más claro ni el agua. ¿Qué más quieren? Se está hasta el abogado reconociendo que hubo un adulterio. Entonces, y deje usted de eso. No nomás eso, sino que se ensanchó entre varias víctimas. O sea, ahí están las pruebas. El mismo abogado las vio esto de estupro, porque no nomás porque no las forzó, vaya, pues las tienen controladas mentalmente, como, como lo podemos ver al principio de mi comentario. Pues imagínense cómo sacan provechos de esas pobres almas. Hasta aquí mi comentario, hermano. Acá seguimos y bendiciones para todos en sala. Cambio. No sé si esté Blasto o Leonidas por ahí, a ver. Entre tanto saludamos a todos los que están en la audiencia. Parece que no están. Parece que no están en línea. No. No, solamente estás tú, Shui. Oye, Shui, ¿abogado teníamos para con el Padre o tenemos? ¿Jesucristo intercede por nosotros o intercedía? A ver, explíqueme si la acción está en tiempo presente, si es que estoy leyendo bien mi Biblia, ¿no? Porque la gente de la luz del mundo, no. Desde que se fue dejó a los apóstoles, ellos son los intercesores, los mediadores. Pero aquí no dice, abogado tenemos a Nazón, o a Sami, o al apóstol. Ni siquiera Juan se pone como abogado. Dice, abogado tenemos. ¿Lo tenemos o lo teníamos, Chuy? Lo tenemos, mi hermano. Acérquense todos con esa confianza a los pies de Cristo, que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, nuestro justo defensor, quien ya pagó por nosotros, mi hermano. Entonces, acérquense confiadamente, que Cristo es todavía, hasta el día de hoy, y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Cambio. Es bien curioso, ¿no? ¿Qué ofrece Nazón? No puede ofrecer su sangre, este señor. No puede ofrecer sangre de toros. No puede ofrecer dinero. Una oración no es la que te reconcilia, sino abogado. El abogado tiene que hablar por ti al Padre. ¿Cómo? Pues te lo dice el capítulo anterior. Si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad, pero tiene que ser Él, no un apóstol vivo aquí. Bueno, y se montaron la farsa de que este señor es indispensable, por eso esas ínfulas de divinidad en esas pasarelas tan vergonzantes, espectáculo de un bajo servilismo de la gente. Pero fíjate bien, Chuy, y con esto voy a cerrar el video, porque ya se alargó un poquito. Cuando Nazón estaba libre, ellos continuaban con la farsa de que cada año este señor, por una oración entre lloriqueos, los reconciliaba con Dios.
Después vamos a ver esa cuestión de la reconciliación que tanto manejan ellos, engañando a las personas. Pero ahora que Naasón está en la cárcel, alguien me mandó un video, y con esto concluimos, de cómo ahora sí creen ellos que es Jesucristo el que los reconcilia. Y esto estaba por verse, ya se veía venir, que ahora sí van a aceptar que ellos pueden ser reconciliados sin Naasón. A ver, mira lo que está diciendo aquí el señor Juan Peláez Espinosa en este video. Déjame ver, a ver. Invito a toda la Iglesia Universal para que doblemos nuestras rodillas, nos postremos delante de Dios misericordioso. Y podrá alguien preguntar, bueno, y ustedes son perfectos, y ustedes no tienen errores. Somos seres humanos, estamos revestidos de carne, somos imperfectos, y a cada momento, sea con la mente, sea con la mirada, sea con el obrar, ofendemos al Señor. Pero un hombre de Dios nos ha enseñado: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Con esa confianza nos postramos delante del Señor para pedirle perdón, que disimule nuestros errores, nuestras faltas, que nos permita total libertad para que en esta mañana nuestra alma alabe, bendiga su santo y bendito nombre. Oremos con el alma, invocando el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y claro que se hincan a orar porque según ellos, si no se hincan no los escucha Dios, ¿no? Pero no es cierto que ellos estén acostumbrados a orar, que tienen un abogado en el cielo. Esto es una mentira. La doctrina de ellos es: sin Naasón tú no puedes ser reconciliado. Ellos tienen el ministerio de la reconciliación, y cada año ahí en Hermosa Provincia tienes que vender hasta los guaraches porque tienes que ir a ser reconciliado. Imagínate tú si mueres sin la oración de Naasón, ¿verdad? Pero ahora sí, hínquense porque abogado tenemos para con el Padre. Esto nos ha enseñado el apóstol. No es cierto, eso no les ha enseñado nunca el apóstol. Sino que ellos, y si se los han dicho, lo que hacen es, sí, aquí dice el texto, pero en realidad todo esto me lo va a validar, como ponerle un sello, cuando el Señor ore allá en la Hermosa Provincia. Pero ahora sí, pues como el Señor no puede orar en la Hermosa Provincia, pues alguien lo sustituyó. Estos se ponen a orar según esto aquí. Está pasando el tiempo y yo estoy comentando, ya nomás bajé el volumen, porque según ellos pues están orando siendo reconciliados, y según esto ahora sí tienen abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es una mentira lo que está diciendo este señor, porque en realidad ellos no pueden ir directamente al abogado. Ahora mire, se levanta y dice: reconciliados con Dios. Ahora sí. A ver, déjenme. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Podemos desearnos los unos a los otros la paz de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que gobierne en vuestros corazones. Bueno, y ahora sí ya reconciliados. Bueno, a ver, no que no tronabas pistolita, pues. ¿Sí sirve la reconciliación de Jesucristo ante el Padre o necesitas a Naasón? Dice que ya está reconciliado. Si ya está reconciliado, ¿para qué se va a la Hermosa Provincia? Ah, no, porque Naasón al final de cuentas es el que les va a validar todo lo que hicieron en el año. Finalmente Naasón es el que los mantiene conectados con la divinidad. Definitivamente, hermano, aquí estamos hablando de un gran engaño. A ver, Chuy, último comentario de esta farsa de poner a un hombre a interceder por ti ante el Padre. Nunca lo dijo Pablo, nunca lo hizo Pedro, nunca lo hizo Juan ni Jacobo.
Pero los Joaquines sí se atrevieron a blasfemar de esta manera. Te escucho. Mi hermano, a mí nomás en mi mente, en mi corazón me retumba Romanos 9:8, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y es todo lo que necesitamos, Jesucristo. Ojalá, mi hermano, sueño con que el Señor, Dios Todopoderoso, pueda reestructurar y pueda enderezar esta secta servilista a un hombre, y que con esa misma devoción con la que se desgajan ante un hombre, pues también como cualquier otro, como lo hemos visto ahora en el juicio, pudiesen desgajarse y derramar su corazón así totalmente en adoración en Cristo Jesús, y pudiesen alcanzar la gracia del Señor, que nada más está en Él y no se necesita el manto de la elección, como bien dicen ellos, como mal dicen ellos, perdón, porque ya ponerle algo más a la gracia del Señor, entonces ya no sería gracia, dijo Pablo. Entonces lo único que necesitamos es a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Él es el abogado para con el Padre. De verdad, anhelo que toda la gente de la luz del mundo que está escuchando este video comprenda eso y que deje de poner su confianza en el manto de la elección, en un apóstol, y la ponga totalmente en Cristo Jesús. Y pues ese es mi comentario del día de hoy, mis hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a todos y que pasen muy buenas noches. Cambio. Gracias, yo también deseo que cada miembro de la luz del mundo encuentre a Jesucristo sin intermediarios, farsantes, mentirosos, porque ni los apóstoles se atrevieron a tomar el lugar de mediación, de abogados, intercesores, y solo en Jesucristo podrás encontrar el perdón de tus pecados, porque si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y no es Nazón, sino Jesucristo el justo. Bueno, parece que aquí me estaban hablando que alguien busca mi perfil, Leonidas García. Ayúdenme a que el pastor vea mi testimonio. Anton Van, claro que sí, déjame el link y yo veo tu testimonio y lo podemos subir aquí si es bueno. A ver, déjame leer, Van, lo que estás diciendo para que quede de una vez grabado. Dice, empezaste a decir, Anton Van, mi tía fue casada. A ver, vamos para atrás. Dice Anton Van. Vamos a leerlo, Van, para finalizar el video. Y dice así. Mi tía fue incondicional. Ella participó de las principales actividades dentro de la iglesia. Ella reclutó jóvenes para el grupo de las vestales. Ella supo de las violaciones y abuso que había. Hombre, caray. Incluso mi tía durante una terapia confesó haber estado en un grupo donde Samuel se desnudaba frente a mujeres de la iglesia y explicaba que su cuerpo era santo y que no había morbo en él ni malicia. Oiga, qué grave está esto. Dice, mi tía fue casada con mi tío, quien fueron ministros durante muchos años. Mi tía nunca pudo tener hijos y parecía que le traumaba tener hijos por miedo a ser abusados como ella lo fue. Oiga, pues está pesado este testimonio, ¿no? Yo no sé si su tía vive, pero está tremendo. Mi tío murió en el 2006 y mi tía estuvo a punto de salirse de LDM y hacer público todo lo que sabía. Sin embargo, el LDM le ofreció una casa y un negocio con tal de que no hiciera público los abusos. Hombre, son palabras mayores, Van. No sé si tu tía viva para decir esto. De repente de mi tía cambió de una forma radical
y parecía que había olvidado todo lo que había confesado en sus terapias. Yo creo que fue muy expuesta a una manipulación muy tremenda para silenciarla. Está terrible el testimonio, Van, ya lo leí. Muchas gracias por estar con nosotros, hermanos. Crean a la escritura y no cierren los ojos ante estas cosas que están pasando, que pasaron en la corte y que hablaron los representantes de Nazón ante honorables jueces. Estos no son sabritas ni chocolatitos, estas son cosas serias. Menores, tráfico de menores y violación. These aren't even people, kids, minors that are under the age of 14. We're talking about the age of like 14 to 17, stat rape type of charges. So, no binding, no weapons. $50 million is unreasonable, and I believe that setting it at this stage violates its constitutional rights. De acuerdo.